Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo desde 35 hasta 38. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: permanezcan dispuestos a servir y con las lámparas encendidas, como los hombres que esperan que su Señor vuelva de un banquete de bodas para abrirle la puerta apenas llegue y llame. Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentre vigilando cuando vuelva. Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos. Los hará sentar a la mesa y él mismo los atenderá. Dichosos estos servidores si su Señor vuelve a medianoche o poco antes del amanecer y los encuentra así. Palabra del Señor. Muy pocas frases, una parábola entre la más pequeña, pero lo que me llama más la atención es el matiz positivo con el cual el Señor Jesús habla de su regreso y de la necesidad de vigilar esperando su venida. ¿Por qué? Porque es evidente que Jesús con estas palabras se está refiriendo a su venida primariamente en nuestra vida personal, en el momento del encuentro definitivo que será la muerte, y también en su venida final gloriosa, la parusía, cuando regresará al final del mundo. Pero al contrario de cómo hacemos nosotros muchas veces cuando hablamos del encuentro definitivo con el Señor Jesús y hablamos de la necesidad de prepararnos a este encuentro, y tradicionalmente utilizamos tonos un poquito oscuros de amenaza. Cuando era niño casi nos espantaban diciendo que tenemos que tener mucho cuidado a no estar en el pecado, sobre todo el pecado mortal, porque que no acaso venga de repente el Señor, entonces quien se encuentra no preparado va a sufrir el castigo, y siempre nos hablaban del infierno, a veces incluso más que ni siquiera del paraíso. Al contrario, el Señor Jesús utiliza término muy positivo. Paragona su regreso no al de un juez que viene para juzgar, sino al de un Señor que regresa festoso de un banquete de bodas. ¿Cuál otro ejemplo más positivo hubiéramos podido pensar? ¿Y cuál es la manera de vigilar, de estar listos? Evidentemente en todo esto, tanto el Señor Jesús cuanto el evangelista Lucas tienen una preocupación, que pasando el tiempo la gente un poquito se acostumbre, se baje la espera, entre dentro casi un aburrimiento, una rutina que apaga un poquito el entusiasmo de la fe. Siempre al comienzo de una experiencia, incluso de la experiencia de fe, pensamos también al comienzo de una vida matrimonial o de una vida sacerdotal, de una consagración, siempre hay mucho más entusiasmo. Luego es normal que en la vida la cosa un poquito se, entre comillas, normalizan, uno se acostumbra un poquito. La preocupación fuerte de Jesús y del evangelista es que con pasar mucho tiempo, incluso todo esto se aplaste. Bueno, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Cuál es la manera justa de vigilar? No tratar de no cometer pecado, sería demasiado poco, sino dice permanecer dispuestos a servir. Esta es la manera auténtica de esperarlo. ¿Servir a quién? Servir a los demás, servir al prójimo, porque sabemos que sirviendo a los demás, sobre todo los más necesitados, entonces
ya estamos sirviendo a Dios. Jesús se nos lo había dicho en primera persona, lo que habrán hecho a uno de estos hermanitos más pequeños, más necesitados mío, lo habrán hecho a mí. Bueno, ¿y cuál será la recompensa? Jesús dice, el Señor mismo, está hablando de sí mismo en tercera persona, le hará sentar al banquete, y no estamos hablando de un banquete cualquiera, sino del banquete escatológico, es decir, el banquete eterno, el banquete de la fiesta, en la casa de Dios del paraíso, y el Señor mismo se pondrá a servirle. Realmente, casi a mí me da un escalofrío pensar esta manera estremamente positiva con la cual el Señor nos invita a resistir en la espera, a perseverar en la espera y hacerlo de una manera amorosa, solidaria, servicial con los demás, hasta cuando la fiesta será plena. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de no perder ninguna ocasión buena, de no posticipar al mañana lo que de bueno, de positivo podemos hacer hoy, seguimos viviendo en paz.